Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 1 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y analizamos la sesión de hoy. Mercados americanos sin un rumbo claro, lo veremos en los gráficos. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Echaremos un vistazo al calendario económico de hoy. Vámonos aquí a la página de Investing para recordar que tenemos a las 4 de la tarde, hora española peninsular, media hora después de la apertura americana, la publicación del dato de PMI manufacturero del ISM, con lo cual atentos porque puede haber bastante movimiento a esa hora. Venga, vamos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500 en el gráfico mensual. Hoy es día 1 de marzo y aunque aquí estos vídeos están enfocados en la preparación de las sesiones más intradía de hoy, en este caso de hoy miércoles, siempre es importante, como muchas veces repito, observar y analizar los marcos mayores. Entonces, el marco mensual, pues hombre, no hace falta analizarlo cada día, pero sí que, ya que cambiamos de mes, pues echar un ojo a la vela que nos ha dejado el precio de febrero. En este caso, en este índice, pues tenemos una vela bajista que llegó a estar en esta zona de resistencia, ha cerrado bastante por debajo desde los máximos mensuales, pero un poco de momento aguantando como soporte esa directriz bajista que vienen desde los máximos. Si perdemos esta zona, que ahora ya lo veremos, ayer lo comentábamos también, hay una gran confluencia de soportes en los 3.950, podría implicar meternos otra vez por debajo de esta directriz e incluso eso provocaría una gran entrada de cortos probablemente y con bastante fuerza vendedora. Así que es una zona importante estos mínimos del mes. En gráfico semanal, ahí vemos este impulso alcista que consiguió romper la directriz, esa corrección. Y ahí vemos en el gráfico diario un poquito lo ocurrido en la sesión de ayer. Nada a destacar, o sea, el precio lo tenemos aquí deambulando, un poco lo que decía en el titular del vídeo, ¿no? Sin rumbo, se ha quedado un poco ahí atrapado. Es normal, estamos ante un soporte muy importante aquí. Estamos hablando de la media de 200 en gráfico diario, que aunque esté un poquito por encima, está un poco dentro de la zona. Tenemos también el retroceso del 61,8% desde los mínimos anuales y ahí también le confluyen varias medias, también le confluye esa directriz que viene desde los máximos, por tanto es una zona muy potente de soporte y tenemos una grandísima resistencia aquí cerca de los 4.060 aproximadamente esta zona. Así que mientras el precio no se pronuncie rompiendo esta resistencia o perdiendo el soporte, pues el lateral está servido. Vámonos al gráfico de 4 horas y aquí pues lo acabamos de ver con más claridad. Todo el movimiento irregular completamente, ya no se respetan niveles intradiarios. A veces intentamos no encontrar algún nivel pues que pueda dar juego, ¿no? En la sesión, pues ayer hablábamos un poco de esta zona de los mínimos semanales, que ciertamente, fijaros que actuó muy bien como soporte en varias ocasiones en la sesión misma de ayer. Luego se perdió, el precio llegó ya en la sesión de hoy, asiática, otra vez al soporte o cerquita del soporte mayor, de aquí ha rebotado, pero esta zona de resistencia de soporte roto que debería polarizar, debería convertirse en resistencia, siguiendo un poco los patrones técnicos, ¿no?, más habituales y repetitivos, pues no ocurre. O sea, nos encontramos ante una estructura en rango, un precio sin dirección clara, no hay tendencia y por tanto estos niveles pues no acaban polarizando, ¿no?, en su función contraria cuando son rotos. Sí que se ve cierta reacción, fijaros en el gráfico de 15 minutos, lo veremos mejor. Ahí tenemos la reacción del precio en la sesión asiática de hoy, se quedó aquí un poquito atrapado como aguantando, ¿no?, la resistencia como tal. Y vemos en la sesión ya europea, cuando ha arrancado, cuando ha roto ese nivel, ha actuado muy bien de soporte en varias ocasiones. Aquí se aprecia muy bien en el gráfico de 15 minutos, varios toques, aquí cerquita de las 8 y las 10 de la mañana en la sesión europea, hora Madrid. Y bien, pues tenemos aquí un nivel que puede ser un poco importante en la sesión de hoy. Repito, es que son niveles aquellos cogidos un poco con pinza porque tienen la importancia que tienen, muy relativa, muy en la sesión intradiaria, no son para nada importantes, pero
para un poco marcar, ¿no?, zonas que pueden dar un poco pues eso de juego en la sesión intradía de hoy. Y como primera resistencia también menor, los máximos del día de hoy, en los 3.990. Ahí tenemos también la media de 200, son 15 minutos, pero bueno, esto a falta de acabar de concretar, acabar de graficar antes de la sesión, aún nos quedan 2 horas antes de la apertura americana. Pero, repito, sin mucha dirección clara. La siguiente resistencia la encontraríamos aquí en esos psicológicos 4.000, que ayer actuaron muy bien como resistencia en un par de ocasiones, y luego la resistencia pues más importante, la zona de los 4.030, y luego ya la resistencia semanal y diaria en la zona de los 4.060. Bien, vámonos al Nasdaq. Observamos una cosa importante en el Nasdaq en el gráfico mensual. Fijaros la vela de febrero. Estuvimos comentando a lo largo ya de varios meses atrás cómo el precio había formado aquí una estructura como de giro, un pequeño rango, que aquí en el gráfico mensual pues se ve una pequeñita zona rectangular con un soporte que coincide con el 61,8% de retroceso desde los mínimos de 2020. Aquí en semanal, ¿no?, lo veremos mejor, una formación de doble o triple suelo, con un máximo común, que esos niveles siempre son muy, muy importantes, aquí en este nivel de aquí, ¿no?, en los 12.300 más o menos. Fue roto al alza, hizo una primera polarización a soporte cuando se encontró con él en este throwback, pero plaf, la semana pasada se perdió este nivel, los 12.300, estamos por debajo. Claro, ¿eso qué implica en la vela mensual? Pues esta vela tenemos justamente en la gran resistencia de este rango que se había formado aquí, de esa estructura, ¿no?, como de doble triple suelo, después del intento de ruptura, el fracaso y un cierre mensual por debajo de esta resistencia, con un intento de ruptura, con lo cual esta vela es una estrella fugaz o pin bar, llamémoslo como queramos, pero nos está dando una información de he intentado romper esta resistencia, este rango y no he podido. Y es una vela de giro en una zona de resistencia. Entonces, esto da a priori una connotación bajista de posible vuelta hacia la parte inferior de este rango, ¿vale? Así que atentos porque esta vela no tiene muy buena pinta. Bien, gráfico diario, en la sesión de ayer lo mismo, una peoncita hacia arriba y hacia abajo. El Nasdaq tiene 2 zonas muy claras de soporte y resistencia. Por una parte, este nivel de aquí, la zona de los 12.250 más o menos, que es esta zona de aquí, y luego los mínimos de la semana anterior. Ahora lo vamos a ver mejor en el gráfico de 4 horas. Aquí tenemos todo este rango con 2 zonas muy importantes y también con una zona de resistencia que, bueno, tiene su peso. Aquí en la zona de los 12.100, quiero ser concreta, 180 más o menos, donde tenemos estos máximos un poco de la semana anterior, un poco máximos de la sesión de este martes, de este lunes, máximos de la semana, Ahora, como estamos a marzo, ya no sé en qué día vivo. Máximos semanales, la zona de soporte mayor. Ayer el precio, hubo esta mañana, un poco de intención de ruptura de este nivel de aquí, que había sido soporte, roto, convertido en resistencia, superado, convertido en soporte, pero ya vemos que no hay realmente pues mucho caso a niveles tan intradiarios, ¿no? Como antes comentaba, la media cruzada en el gráfico de 4 horas, y aquí en el gráfico de 1 hora, pues un poco se ve, ¿no? Ese no respeto, ¿no?, de niveles. Aquí había una zona importante, ayer lo comentábamos, una resistencia que se convirtió muy bien en soporte en diferentes ocasiones, tocando ayer también 2 veces esta zona de los 12.050 más o menos, que han sido rotos en la sesión asiática de hoy, este nivel, pero que no se ha convertido en resistencia. Vuelve el precio a estar por arriba. Lo mismo, patrones técnicos que acostumbran a funcionar, ¿no?, a dar una cierta probabilidad de ocurrencia, pero que en este contexto, pues en rango, pues no dan lugar, ¿no?, a ese tipo de repetición de patrones. En el gráfico de 15 minutos, pues vemos un poco el por qué he marcado esta zona. Bueno, evidentemente venía de aquí. Aquí sí que se vio, ¿no?, al final de la sesión de ayer y apertura en el Globex, la ruptura y un poco el pullback, continuación, que ha habido una pequeñita reacción, y por eso lo he dejado en los 12.050 como posible nivel de soporte, pero ya lo digo, un poco
nivel muy menor. Luego en la sesión asiática de hoy se ha quedado el precio un poco atrapado aquí al principio con una resistencia que cuando ha sido rota ha actuado muy bien como soporte en la sesión europea, 12.080, y tendríamos un soporte que para la sesión intradía de hoy hay que tenerlo en cuenta, y más allá de eso pues nada, estamos en un movimiento muy, muy lateral. Aquí se ve perfectamente claro. Primera resistencia importante, zona de los 12.180, 185, y luego la clave, los 12.250. Por abajo estos soportes muy intradiarios, de menor importancia, destacando por supuesto la zona de los 11.950. Así que nada, vamos a seguir observando al precio a ver si nos da algún tipo de movimiento más importante, y si no, pues continuaremos dentro de esta vorágine de movimientos erráticos, muy intradiarios y sin dirección clara. Nada más, que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.